Muy bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. En campaña se titula nuestra columna de esta semana. En medio del paro de camioneros, del terrorismo desatado en la Araucanía, de una crisis económica como pocas, de la pandemia, los políticos muestran una vez más que siempre son este tipo de animales, ¿no? Que tienen una gran capacidad de adaptación y seguir adelante a puro voluntarismo, sin hacerse realmente muy cargo de cuál es el contexto. Y un poco en la discusión que quiero traerles hoy día, la confesión de Lavín y la salida de Evelyn Matei, quisiera como ir armando un cuadro que evidentemente que en este festival de elecciones que vamos a tener va a ser interesante irlo profundizando, y por lo tanto algunas primeras pinceladas sobre cómo podemos dialogar con un Joaquín Lavín que nuevamente nos sorprende con una identidad ahora de socialdemócrata, antes bacheletista aliancista, antes pinochetista. Circulan memes, ¿no?, donde lo muestran a él junto con Pinochet y otros, y donde Pinochet dice, bueno, alguien de los que están acá me va a traicionar, imitando, ¿no es cierto?, la situación de Jesús. Entonces, y por otro lado, Evelyn Matei, que es una mujer de gran carácter, gran fortaleza, que ha salido al ruedo, porque al parecer esta apertura de campañas de apruebo y rechazo abrió los apetitos en los dos bandos, digamos, característicos que produjo el sistema binominal para las presidenciales. Así también tenemos el tema que lo analizamos en la columna pasada, ¿no es cierto?, sobre una izquierda que hoy día en su centro, si es que todavía pueda haber algo de la izquierda que pueda ser llamada centro, se encuentra sin candidato. Están desesperados porque desde el extremo, con la integración de Fuerza Común dirigida por Fernando Atria, el gestor intelectual de todo lo que hay detrás del Frente Amplio, él y otros obviamente, pero uno de los más importantes es Fernando Atria, con todo el tema de la Constitución, el cambio de modelo, etc. Entonces lo que tenemos es un bloque ahora que está bastante coherente y consolidado en la extrema izquierda. Y por lo tanto vamos a analizar la situación, primero yendo a las declaraciones de Joaquín Lavín para entender esta columna. Bueno, él hizo esta declaración de tolerancia cero, pero para entender esta columna donde él explica que esto de hacerse cargo de la mirada de un otro no significa dejar de ser lo que uno es. Entonces veamos cuáles son los puntos que está viendo Lavín. Luego vamos a ver cuáles son las premisas sobre cuya base se manifiesta Evelyn Matei. Y finalmente vamos a redondear vamos a situar ambos discursos dentro de un marco más amplio de lo que está pasando en el país, en el mapa político. Entonces Joaquín Lavín dice, primero que todo, reconoce que Chile va a estar viviendo una coyuntura excepcional, porque vamos a tomar decisiones que van a afectar nuestro futuro desde una situación muy compleja. O sea, aquí un primer punto que uno podría decir, bueno, por lo menos él está entendiendo que hay la tensión a la que se enfrenta el país es que está tomando decisiones a futuro en un contexto presente extremadamente dramático, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, etc. Dice, también reconoce el renglón seguido que el proceso no está exento de riesgos como la violencia y la polarización, pero no profundiza en ello. Y hacia el final vamos a volver a este punto. Es dramático, ¿no?, que nuestros políticos, fuera de los que son ex concertación y que no fueron autoflagelantes, ni autocomplacentes tampoco, estaban conscientes de que obviamente hubo muchas cosas que las hicieron mal o que no pudieron avanzar, pero también hubo otras cosas buenas. La única gente en este país que de alguna manera parece guardar cierta sensatez frente a lo que está pasando son los ex concertación que fueron mal tildados autocomplacientes, que se dan cuenta y han dicho que estamos en una época muy similar a la de 1972. Luego él menciona qué problemas nos afectan: la delincuencia, la mantención del orden público en la Araucanía, la crisis del Sename y la reactivación económica. La delincuencia, bueno, el orden público solo de la Araucanía, ¿ok? Una crisis del Sename que podría haberse resuelto hace bastante rato si no hubiese sido
porque quieren introducir el estatuto, o sea, estas garantías de la infancia, que lo que hacen es garantizarle a los niños que los jueces son los que van a decidir en sus vidas y no sus padres. O sea, para Joaquín Lavín no hay terrorismo, no hay un problema de orden público en el resto del país y no hay una crisis política. Después dice, necesitamos tranquilidad, paz social, necesitamos consenso. En eso él está realmente hablando, representando a gran parte de los chilenos, que lo que queremos es eso. Y por eso, de ahí es que Joaquín Lavín también tenga cierto éxito, porque es capaz de representar el sentir de muchos. Y en este sentido hay que darle su poroto. Después dice, los 2/3 representan una gran oportunidad para salir de las trincheras buscando puntos de encuentro. No, señor Joaquín Lavín, los 2/3 no representan eso. Los 2/3 representan que vamos a terminar con una constitución famélica, con un par de principios en los que pudimos ponernos de acuerdo porque la izquierda estuvo dispuesta a transar porque no eran relevantes para sus objetivos políticos. Y eso el señor Fernando Adria ya lo dijo. Entonces, no sé cómo usted sigue pensando que los 2/3 son esta posibilidad de acuerdo y de diálogo con un otro, que hoy día está en una posición extrema, sobre todo si se trata del Frente Amplio y compañía, Partido Comunista, que han sistemáticamente la forma de política, de la praxis política que ellos han ejercido es deslegitimar absolutamente a cualquier otra voz, ser ideológicos, propagandísticos. O sea, esta gente que no ha hecho política, el Frente Amplio y todos los que lo acompañan, digamos, que lo integran, no hay gente que haga política, hay gente que hace propaganda política. Y cuando alguien quiere hacer propaganda no se puede dialogar porque no hay una intención de avanzar hacia diálogos ni acuerdos. Lo que hay es la intención de lavar cerebros y adoctrinar. Y hacer que las personas crean algo que en realidad es falso. La propaganda política se requiere justamente en ese sentido. Luego, claro, hay alguna propaganda política que lo que promueve son ciertas ideas o personas. Pero cuando se trata de la propaganda que se aplica hacia el otro, el Frente Amplio ha sido especialista en descalificar permanentemente a su interlocutor, desde la propaganda, porque no se han hecho cargo de ningún aspecto positivo que viniera presentando Chile gracias a la implementación del modelo económico del ladrillo y al retorno de la democracia. Entonces de ahí Joaquín Lavín hace cita a una discusión que se ha ido dando en las cartas lector del Mercurio sobre cuándo se jodió Chile, y yo aquí estoy plenamente de acuerdo con él. Él dice, Chile no se jodió, depende de nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, yo le doy el punto, y vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer, desde dónde, quiénes, porque todavía estamos a tiempo, yo creo. Aquí un punto en común. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Plantea que tiene que haber no un gobierno de unidad nacional, porque se da cuenta de que hay posiciones que son muy contrarias, ¿no? Pero sí un gobierno de convivencia nacional. Perfecto, muy buen punto. El tema es que para que haya convivencia, las personas que conviven tienen que estar dispuestas a compartir esos espacios comunes y a dialogar y a aceptar perspectivas distintas. Y ese no es el caso acá. De hecho, Joaquín Lavín menciona la palabra violencia una sola vez en su columna, si no me equivoco, de lo que recuerdo. Acá el problema es que estamos sumidos en un proceso de violencia y destrucción muy fuerte, y esto comienza en las élites, en las universidades, en las escuelas. Luego dice, la nueva constitución será mucho más que un ordenamiento institucional distinto. Representará una nueva mirada de Chile, una manera de sentir al país diferente. Bueno, está bien. Joaquín Lavín se creyó esto de que el lenguaje construye realidades. Y luego si todos nos ponemos a repetir esto, de que tendremos una nueva mirada, que la nueva constitución será una nueva forma de sentir a Chile, y qué sé yo, pueden haber algunas heridas que se sanen y efectivamente esto es como metapío, o sea, frente a todo el enojo que puede haber, oye, ya ahora los chilenos tenemos una nueva constitución, podemos ver al país distinto, ya no hay un sector de nosotros que se pueda sentir ofendido, digamos, porque el ordenamiento institucional tiene el origen que tiene, etc. Bueno, pero la verdad es que esto es pura chaya, o sea, en la medida en que la gente se la crea, como se creyó el discursillo de la desigualdad,
la chaya se transforma en algo relevante, es parte de hacer política. Pero si la gente no se lo cree, bueno, va a quedar en pura chaya nomás. Dice que el próximo gobierno será fundacional. Aquí se está haciendo cargo de que nos dejaron todos nuestros derechos convertidos en una hoja en blanco y a ninguno de los ciudadanos nos preguntaron, y es lo más despótico, es lo más totalitario y es lo menos democrático que yo haya visto nunca hacer a una élite política. La élite política de nuestro país dejó todos los derechos ciudadanos reducidos a una hoja en blanco y no le preguntaron a nadie. Notable, ¿eh? Después dice, a nadie estamos pidiendo de que deje de ser lo que es, solo que sea capaz de hacer suya la mirada del otro. Sí, pero hacer tuya la mirada del otro no significa como que uno está expropiándola o como que una propiedad, voy a hacer mío la cartera de mi amiga, digamos, ¿no? Y ahora yo me la voy a poner y por lo tanto no voy a dejar de ser lo que soy. No es un mero objeto que uno integra a su closet, por ponerlo en un ejemplo muy femenino. No, hacer tuya la mirada del otro significa ver como el otro, y eso significa ser el otro. Luego, muy distinto cuando uno tiene en consideración que el otro tiene determinada mirada y que desde ahí tenemos que ser capaces de dialogar y entonces buscar esos puntos de acuerdo de los que también habla Joaquín Lavín, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que busca la derecha? La derecha busca el orden público y la lucha contra la delincuencia, mientras que la centroizquierda busca la protección social y el reconocimiento de los derechos. Y es lo que dice, bueno, yo puedo representar a quien puede traducir estas dos demandas en un plan de gobierno en el que entonces este gobierno refundacional de convivencia nacional pudiese sacarnos del atolladero en el que estamos. Porque de hecho él dice la alternativa a no movernos en esa dirección es seguir entrampados. Yo creo que está siendo bien inteligente, si se dan cuenta, después lo vamos a analizar. Lo que en el fondo está haciendo Joaquín Lavín, mejor analicémoslo al tiro, es que él está, como economista, él está tomando modelos, ¿ya? Hay un modelo que es el teorema del votante mediano de Roger Conklin, que dice lo siguiente, un sistema, lo que se imagina esto, pero Joaquín Lavín, ahí lo vamos a ver, está aplicando un modelo a una realidad, un modelo teórico a una realidad que no funciona. Es como si yo estuviese hablando de libertad de precio en Norcorea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el modelo teórico del teorema del votante mediano lo que nos dice es que normalmente en los sistemas uninominales, es decir, sistemas donde hay dos grandes bloques de partido, etc., los candidatos se acercan mucho al centro porque es el votante mediano el que hay que capturar. Las posiciones más duras ya están a su favor, ya cuentan con ellas, ¿sí? Entonces, de lo que se trata para ganarle al otro, y normalmente los porcentajes en los que se le gana al otro son bajos, es de ir al centro y capturar ese votante mediano que no está tan ideologizado. Entonces, este es un sistema de elección basado que primero requiere digamos, una democracia mayoritaria, ¿no es cierto? Y se dice que el resultado termina siendo el preferido por el votante mediano. Por ejemplo, si los partidos A y B quieren ganarse al votante mediano, deben moverse al centro para persuadir a esos sectores que no están capturados, ¿no? Porque no son extremos. El teorema entonces explica ciertos fenómenos que acontecen en los sistemas de votación mayoritaria. Y aquí está el punto, nosotros tenemos un sistema de votación mayoritaria, pero nosotros tenemos una fragmentación muy alta de partidos políticos. Hoy día tenemos más de 25 partidos políticos inscritos. Y eso es lo que generó la reforma al sistema binominal que nosotros hoy día debiéramos de tener en una lista, ¿no? Se busca a todos los que votaron a favor de esa reforma. Por último, podrían haberlo reformado pero haber puesto algo mejor, pusieron algo mucho peor, sobre todo a quienes lo hayan hecho desde la derecha. El teorema entonces, además explica por qué los candidatos o partidos radicales rara vez salen elegidos. Si ustedes se dan cuenta, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos estos países donde funciona este teorema, los extremos se quedan solos. Es muy difícil que salgan. Incluso en Europa, en los sistemas parlamentarios, siempre sale gente más de centro. Y los candidatos más radicales se quedan con porcentajes menores, ¿no? Entonces la idea por eso es que este teorema es tan importante. Además, si un político, dice este teorema, se ubica en la extrema izquierda o la extrema derecha de las políticos, no va a tener tantos votos como el político cuyo programa sea más moderado.
El teorema también explica por qué entonces surgen dos grandes partidos políticos en los sistemas de elección mayoritaria. Normalmente son esos dos grandes y el resto se quedan como pequeños, digamos, sueltos sin mayor importancia. Entonces lo que parece estar entendiendo Joaquín Lavín es que lo que él tiene que ganarse es al votante mediano. Como hay un alto nivel de desafección en Chile, miren, aquí tengo una encuesta. La primera encuesta confiable que se hizo para saber cuál era más o menos el mapa político en Chile, se hizo en la década del 50, la cita Arturo Valenzuela en un artículo que se titula Crisis de representación y reforma política en Chile, de Eduardo Januy, una cosa así el apellido, no sé bien cómo lo pronunciará. Bueno, esta encuesta de la década del 50 mostraba que el 70% de la población en Chile se identificaba con las tres grandes tendencias que había en el espectro político: el centro, la izquierda y la derecha. El promedio de la votación por los partidos políticos entre el año 37 y el 73 daba a la derecha un 30%, a la izquierda un 20% y al centro un 40%. Entonces, si nosotros vamos ahora a ver cuál es el mapa político de hoy día, bueno, les cuento que la última encuesta CEP del año pasado arrojó que el 72% de los encuestados no se siente representado por posición política alguna. Y solo el 2% sí. Bueno, si trato de pensar cómo está pensándose a sí mismo Joaquín Lavín, yo creo que él no está siendo tan tonto como muchos creen. Porque históricamente Chile ha sido un país más de centro. Y efectivamente él, al hablar de que hay una derecha que pide orden, ¿no es cierto?, seguridad y libertad económica, y hay una izquierda que pide derechos sociales y protección, ¿no es cierto?, redes. Entonces él sí está resumiendo bien esos dos mundos y yo creo que está siendo inteligente hasta un cierto punto, digamos. Se las está jugando por este votante mediano, que sería el chileno que no tiene afiliación partidaria y que más encima tampoco se siente identificado con los partidos políticos en un contexto en el que solo el 3% de los chilenos le otorga algún tipo de legitimidad al Congreso. O sea, no está tan descabellada su jugada, creo yo, su visión, ¿sí? Entonces, que terminemos de analizar lo que dice. Dice, se pueden compatibilizar las dos visiones. Chile necesita un Estado capaz de garantizar orden público y derechos sociales y protección para la clase media. ¿Cómo lo va a hacer, Joaquín? Yo sé que tú tienes muy buena disposición, pero no queda mucho en la olla. Para más encima, además de sostener a toda la gente que va a caer bajo la línea de la pobreza ahora, con la crisis, sostener a la clase media. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Bueno, está bien, es una columna de opinión. Hay que darle el beneficio de la duda, quizás sepa cómo hacerlo. Dice, no significa que cada uno deje de ser lo que es. En lo personal significa que, siendo de centro derecha, soy capaz de salir de mi trinchera e incorporar la mirada de la socialdemocracia. El punto es cómo la incorporas, porque la puedes incorporar efectivamente. Si yo incorporo la mirada de un nazi sobre el racismo y entonces me hago del racismo del nazi, bueno, dejo de ser la persona que soy, ¿o no? ¿Y por qué eso tendría que ser diferente en el caso de que yo me haga cargo de una demanda de una, entre comillas, socialdemocracia? Porque nosotros lo que tenemos es una socialdemocracia. El modelo del ladrillo es de una socialdemocracia con Estado subsidiario. Si no, lo que tendríamos es el laissez-faire. Y eso Joaquín lo sabe muy bien. Entonces, yo creo que aquí hay una triquiñuela, digamos, ¿no? Y él dice, bueno, él tiene una esperanza de que se basa en su reunión con los alcaldes, donde dice, me he juntado con gente que piensa distinto y frente a lo urgente y a la realidad y a la tensión de lo que demanda la realidad, caen las barreras ideológicas, dice, y ese es el espíritu que debe tener un gobierno de convivencia nacional. Hay que intentarlo, la alternativa es seguir entrampados. Bueno, ese es Joaquín Lavín. A ver, que uno demande seguridad y orden público no es una barrera ideológica, porque no hay ningún derecho social que pueda cumplirse donde está desatada la violencia y el terrorismo. Entonces, lo que me parece es que él está empatando cosas que no son empatables. Que a alguien se le dé un derecho gratuito al acceso a algún bien no es empatable con que no se mate a gente en las calles, no se quemen camiones.
Bueno, vamos ahora con Evelyn Matei. Ya vimos que entonces Lavín lo que se las está jugando es por este teorema del votante mediano y está tratando de llegar, digamos, a ese segmento, jugándosela sobre la base de que probablemente tenga la misma información que tengo yo. Históricamente Chile ha tenido una mayoría que vota de centro y justamente es lo que probablemente lo tengo hoy día muy alto en las encuestas. Bueno, Evelyn Matei da una entrevista a El Mercurio el domingo y me gustaría comentarla. Primero que todo, ella dice que el plebiscito hay que hacerlo como dé lugar el 25 de octubre. Yo no estoy de acuerdo con ella. Todo el esfuerzo que se ha hecho para que no nos contagiemos y exponer a la gente al miedo a contagiarse y que no hayan apoderados de mesa por lo mismo y que por lo tanto no tengamos ninguna certeza de que haya sido un proceso eleccionario legítimo, a mí me parece muy tirado a las mechas. Yo creo que si se hace esto debiese hacerse, qué sé yo, debiese correrse para agosto del próximo año. ¿Y por qué? Porque me voy a hacer cargo de una propuesta muy buena que hace Evelyn Matei, que dice que los ciudadanos debieran de fijar una hoja de ruta para la discusión constitucional. Dice, los ciudadanos son mucho más sensatos que los políticos y entonces a uno debieran de consultarle junto con si aprueba o rechazo, si quiere mantener, qué derechos quiere mantener y sobre qué derechos debiese abrirse la discusión. De modo que seamos nosotros los que digamos que la hoja no es en blanco y entonces nosotros podríamos empezar a hacer campañas de trabajo con la gente de trabajo intelectual, que les podría abrir luces sobre lo que es el derecho preferente de los padres a la educación, sobre lo que es el derecho a la propiedad, sobre el derecho al trabajo, etc. Entonces, se podría, yo creo que es muy buena idea la que tiene aquí Evelyn Matei. Efectivamente, los ciudadanos somos más sensatos que los políticos están viviendo en un mundo que no los conecta con la realidad, y eso es lo que estamos viendo a una gran mayoría de ellos. Así es que yo la apoyo en esa propuesta, pero para que esa propuesta se pudiese realizar, como la gente no está enterada de las discusiones ni de cuáles son sus derechos, al menos tendríamos que darnos un tiempo para que pase la pandemia, para que todo el mundo pueda ir a votar sin miedo y para que se puedan informar y hacer campañas informativas que queden abiertas entonces las puertas para ir haciendo campañas informativas en que la gente pudiese fijar, los ciudadanos pudiésemos fijar la hoja de ruta. Me gustó mucho ella cuando habla de la constitución actual, ella no se pronuncia ni a favor de la apruebo ni del rechazo, dice esta constitución, que es de Lagos, no de Pinochet, muy bien Evelyn Matei, muy bien, permitió uno de los periodos más fructíferos de la historia de Chile, que en los últimos 30 años dio un salto adelante, redujo la pobreza, logró estabilidad. Pero la reforma electoral, dice ella, dinamitó esa convivencia, el diálogo, esa idea de país común que avanzaba con diferencias y algunas peleas. Entonces, y eso es verdad, la reforma electoral fue la que reventó y está puesto, digamos, en el libro de Atria de las trampas constitucionales, ¿no es cierto? Las trampas de la Constitución, acá lo tengo, la Constitución tramposa, perdón, de que ese era uno de los amarres que había que destruir, digamos, el sistema electoral. Si no hay otra manera de polarizar el espectro político y entonces desde una minoría llegar al poder, que no ha sido elegida democráticamente, si esa es la estrategia. Entonces, Evelyn Matei dice que es injusto decirle a la gente que delegue todo su poder ciudadano en unas cuantas personas. Le encuentro toda la razón, muy sensato lo que está diciendo. Yo estoy con ella en desacuerdo esencialmente en dos cosas. Uno, el plebiscito no lo puede hacer cuando uno está arriesgando la vida. O sea, yo creo que ir a votar y arriesgar la vida son dos cosas que no pueden ir de la mano. Y lo otro en lo que yo no estaba de acuerdo cuando le he oído entrevistas que le hacen en la Radio Infinita es que Evelyn ha abrazado bastante este discurso del resentimiento y de la desigualdad. Yo creo que ahí ella misma está reconociendo que ha habido grandes cambios y vamos en un muy buen camino hacia el desarrollo, con problemas que había que resolver, sí, pero ponerle pasión a las tensiones que usa el adversario político que quiere destruir el sistema, me parece que es un mal negocio político. Eso es una crítica al margen, digamos. Volvamos con su entrevista. Algunos dicen que quieren refundarlo todo y la gran inmensa mayoría de los chilenos no quiere. También tiene razón. ¿Quién quiere refundarlo todo? Nadie quiere. Les voy a leer una pregunta que le hacen y la respuesta textual. ¿No teme que la hoja en blanco arrase banderas importantes de la centroderecha? Y ella responde, no le tengo ningún temor si permitimos una participación más activa. La ciudadanía es muy sensata y quiere cambios. Más seguridad y fiscalización, menos abusos, probablemente una justicia independiente. Miren lo que salió acá.
no tenemos una justicia independiente, ¿no es cierto? Ahora el tema es que ella dice que no tengo ningún temor si permitimos a una participación más activa. Pero yo no veo que la idea de ella haya sido recogida y se esté planteando realmente en la discusión. Ergo, si es que la ciudadanía no tiene una participación más activa, entonces ella tendría que tenerle temor a esto, ¿no? A que dejen todos nuestros derechos una hoja en blanco. Y por otra parte, creo que es muy buena su propuesta, porque eso haría que sería mucho más difícil desvirtuar y deslegitimar el proceso. O sea, si es que la ciudadanía marca una hoja de ruta, luego no pueden llegar otros ciudadanos y simplemente decir, no, nosotros echamos todo por la borda porque cada uno de nosotros contribuyó a esa hoja de ruta. Y además ella está diciendo que con esa hoja de ruta sería mucho más fácil el plebiscito de salida. Porque acá todo el mundo está hablando del plebiscito de entrada, pero se les olvida que a la salida tiene que la ciudadanía legitimar esto. Y si es que no lo legitima, pobre de nosotros los chilenos. Entonces, sobre Lavín, cuando sale en el Mercurio hablando de este nuevo cambio de Joaquín Lavín hacia la socialdemocracia, dice, no sé si a estas alturas, dice Evelyn Matei, Joaquín Lavín siente vergüenza de lo que ha sido o si es una estrategia electoral. El problema que tengo es que ya no sé en qué cree y a dónde nos puede arrastrar. Perdió el ancla. Prefiero al PPD Lagos Weber, que siempre ha sido socialdemócrata, y lo acusa de populista. Entonces, a ver, ¿qué sucede para ir resumiendo? La estrategia, tenemos una situación en la que la gran mayoría de los chilenos no tiene absolutamente ninguna identificación con ninguno de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, a una anomia absoluta en que se han caído las instituciones, o sea, las instituciones como funcionaban dentro de una república ya no funcionan. El mismo hecho de que esté diciendo Evelyn Matei que los chilenos querríamos un poder judicial independiente lo muestra, porque no es independiente. Y además la clase política está absolutamente desprestigiada. Bien, no hay confianza. ¿Qué es lo que nos dice la historia? La historia nos dice que siempre surge algún tipo de caudillo que es capaz entonces de volver a reunir las fuerzas que están absolutamente dispersas en la ciudadanía y volcarlas en una voluntad política que él encarne. Por ejemplo, esto nos pasó para cuando después del gobierno de González Videla, Carlos Ibáñez del Campo sale elegido con el lema a barrer con los políticos, porque la ciudadanía estaba cansada de los políticos, estaba agotada de los políticos. Entonces él salió electo con ese lema. ¿Quién podría hoy día encarnar a ese Carlos Ibáñez del Campo? Bueno, Jadwe y el Frente Amplio, que han dicho todo el tiempo que todo lo que se ha hecho en política es de lo peor, que todo se hizo en contra del ciudadano, que aquí no se avanzó en absolutamente nada en este país, y entonces el que podría encarnar a ese Carlos Ibáñez del Campo es Jadwe. Y va por los palos, ¿no es cierto? Después, la posición de Evelyn Matei vendría siendo la de consolidar dentro de un espectro muy polarizado, con pequeños grupos hipermovilizados y luego una masa de ciudadanos que, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias, van tomando un partido u otro. Si el 18 de octubre se repite, va a haber una polarización inmensa. Bueno, Evelyn Matei entonces sale con una posición clara: yo soy la que representa a la derecha. Y eso a Joaquín Lavín le va a complicar las cosas porque va a tener que haber una primaria. Y en una primaria la derecha no va a votar, excepto ese pequeño sector que no debiera estar en la derecha, sino que debiera haberse cambiado de bando hace rato, no va a votar por él. Entonces él si no tiene el voto de su sector, no va a poder ir de candidato. Después tenemos a Lavín con esta situación del votante mediano, que también tiene su razonabilidad. Y finalmente, la gran interrogante, y con esto voy cerrando este análisis de esta semana, es quién va a salir de la ex nueva mayoría a hacerle la pelea a Jadwe. Hay varios nombres, pero parece que ninguno concita el apoyo real, digamos. Ellos sí que están en problemas. Así es que, bueno, los dejo pensando. Estamos en los albores, ¿no es cierto?, de esta larga carrera política que nos va a traer, yo espero, un camino por el que transitar, pero la verdad es que uno, cuando se sitúa en este plano y deja de ver lo que está sucediendo en el país y lo que está viviendo el ciudadano de a pie, uno parece que estuviera hablando, ¿no es cierto?, en un género real maravilloso y acercándose más a los 100 años de soledad de García Márquez que a un análisis de actualidad sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, muchas gracias a quienes me apoyan por Patreon, gracias a todos los suscriptores, los telepensantes que apoyan este canal.
Que tengan una muy buena semana y hablamos sobre política y otras cosas la próxima semana.